Seguimos en su programa. El país en blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, siguiendo con su programa El País en Blanco de hoy, 19 de abril de este año 2026, y los principales temas a tratar aquí en su programa El País en Blanco es lo que yo he denominado la proyección y crecimiento de Leonel Fernández y la fuerza del pueblo para este año 2028, donde faltando más de 2 años para las elecciones, vemos que ya el doctor Leonel Fernández se perfila como el próximo presidente de la República para rescatar el país del desastre que lo ha metido el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM. Vuelve Leonel en el 2028 para rescatar a la República Dominicana de otro desastre más del PRD, hoy PRM. Otro tema que vamos a tratar ha sido un asunto penoso y muy grave, lo sucedido en Santiago, donde fue asesinado el chofer de un camión recolector de basura por una turba de motoristas o antisociales, aparentemente por una colisión que ha sido algo muy grave y que hay que prestarle atención a esto, porque esto fue un asesinato muy grave donde estos motoristas o antisociales fácilmente van a recibir una condena de algunos 20 o 30 años, porque esto es algo muy grave, esto es un asesinato y a eso hay que prestarle atención, porque esto no se puede permitir que siga sucediendo en la República Dominicana. También vamos a tratar los concernientes a la guerra entre Estados Unidos e Irán y su posible propuesta de acuerdo del día de hoy, enviado por Estados Unidos, por el presidente Donald Trump, a sus representantes hacia Pakistán, que es donde el día de mañana tendrán reunión, o el día de hoy, porque ya en esa parte del Medio Oriente ya amaneció. Y esos son los principales temas a tratar aquí en su plataforma de El País en Blanco. Entonces, vamos a comenzar de una vez con este importante tema de que yo he denominado, dándole una nomenclatura: en el 2028 vuelve Leonel Fernández a rescatar el país del desastre que tiene el PRM al pueblo dominicano. Algo que me preocupa bastante, ese tipo de situación. Y voy a leer esta información que fue publicada hoy por La Fuerza del Pueblo, y que esta noticia se ha convertido
muy importantes para esta organización política, porque ya ha iniciado la jornada de trabajo de esta fuerza política en la República Dominicana. Como su nombre lo dice, la fuerza del pueblo. El pueblo sigue aglutinando más fuerza y esto no hay quien lo detenga. Leonel Fernández, el próximo presidente de la República Dominicana. Voy a la información. El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, encabezó este fin de semana 2 sesiones regionales de trabajo con miembros de la dirección central de esa organización, correspondiente a las provincias de la región este y el Gran Santo Domingo. Conforme a una nota de prensa del partido de este domingo, estas jornadas marcan el inicio de lo que ha sido definido por la organización como un plan nacional orientado a consolidar su estructura con mira a las elecciones de 2028. Este plan, que ya inició en el día de hoy, dice que el plan nacional orientado a consolidar la estructura con mira a las elecciones de 2028, es algo muy importante que hay que prestarles mucha atención por la situación de que ya hemos estado observando hace unos cuantos meses que la fuerza del pueblo comienza a integrar una cantidad de ciudadanos sin importar de la organización política que sea, incluyendo el PRM, donde vemos una gran cantidad de dirigentes del PRM que están rápidamente apoderando su espacio en la fuerza del pueblo. Esto le dice a ustedes que la trayectoria y el crecimiento de la fuerza del pueblo, que en este momento se encuentra por encima del 40%, si medimos las comparaciones directamente con encuestas reales, ahora mismo la Fuerza del Pueblo es el principal partido de la República Dominicana, sin duda alguna, y esto ha llevado consigo a una avalancha de dirigentes de otras organizaciones políticas juramentándose rápidamente en la Fuerza del Pueblo. Lo que yo he denominado un ciclón en la Fuerza del Pueblo, porque es que está terminando con todas las demás organizaciones políticas y todo el mundo se está aglutinando a la Fuerza del Pueblo, porque la sociedad, cuando puede ver y proyecta de hacia dónde está el capitán que puede dirigir el barco y llevarlo a puerto seguro, ya ahí vemos que en este caso no hay otra persona que tenga la capacidad y la experiencia de poder manejar la crisis que vive la República Dominicana y el desastre y el desorden que ha llevado el PRM este país, que no sea Leonel Fernández, porque Leonel Fernández es el dominicano con más experiencia de Estado, que ya tiene una larga trayectoria de lo que es el manejo del Estado. Es un estadista, es un genio en este caso, y así lo ha demostrado el hombre que tiene más capacidad para poder manejar lo que son las crisis nacionales e internacionales, y por eso quedó demostrado que con la crisis económica y el desastre que el gobierno, el presidente Hipólito Mejía llevó al pueblo dominicano en los años 2002 y 2004, el pueblo acudió rápidamente a Leonel Fernández porque era el activo más importante de ese momento. Ya pasaron más de 20 años y vuelve nuevamente el PRD a dirigir los destinos del país, hoy PRM, y la crisis y la miseria, el desastre que ha llevado el presidente Luis Abinader y su PRM a la República Dominicana, ya hace que
el pueblo acuda una vez más a un llamado a Leonel Fernández, porque lamentablemente la sociedad no tiene otra opción que no sea Leonel Fernández para poder asegurar de que el barco va a llegar a puerto seguro. El desastre económico que lleva la República Dominicana, donde el pueblo lamentablemente se está cayendo de hambre, es algo preocupante por la situación de la crisis económica que ha llevado el presidente Abinader y el PRM a la República Dominicana. Vemos cada día se siguen aglutinando una cantidad de personas. Es un mar de gente donde quiera que llegue Leonel Fernández, sin importar la hora que sea, sin importar el día, es un mar de gente. Desde que la gente o una zona urbana, es un mar de gente que llega a acompañar a los. Y esta situación es algo que nos ha llamado poderosamente la atención por la parte que tiene que ver que el gobierno está boicoteando la plataforma. Pues bien, entonces es algo que nos llama poderosamente la atención porque la gente se da cuenta de que cuando el país está en una crisis como está la República Dominicana en estos momentos, el pueblo acude a quien tiene la experiencia, a quien tiene la capacidad de poder llevar el país por los buenos senderos, y en este caso es Leonel Fernández como líder de la República Dominicana, y esto es algo que llama poderosamente la atención. El presidente Fernández le echó un bloque de hielo al fuego que el presidente Danilo Medina le encendió al PRM con las reuniones que estaban pautadas para reunirse con el presidente Danilo Medina el pasado viernes y luego el pasado lunes con el presidente Fernández, y ahí pudimos ver de que el presidente Danilo Medina le echó una cantidad de gasolina al fuego que tenía el PRM y lo puso lamentablemente en un estado muy grave, porque ese fuego el presidente Medina devoró rápidamente el PRM, porque cuando el presidente Medina estableció que el PRM no tenía ningún plan para poder solucionar la crisis que vive la República Dominicana, y que el gobierno ha dicho que ha sido del ámbito internacional, entonces algo que preocupa bastante, porque cuando un hombre estadista como lo es Danilo Medina y dice que no hay ningún plan, es algo que preocupa a la población, que preocupó bastante al PRM, y que sus principales figuras salieron a decir que el presidente Medina había propuesto una reforma fiscal, siendo esto desmentido por el presidente Medina, y fue algo que devoró al PRM rápidamente. Entonces, luego de la reunión con el doctor Leonel Fernández, donde vimos esta comisión encabezada por José Ignacio Paliza, Yayo San Lobatón, fue algo preocupante porque el presidente Fernández le puso un bloque de hielo apagando el fuego que había producido Danilo Medina, y a raíz de esto el PRM tuvo un respiro, que en este caso no hubo ningún plan presentado por el PRM al doctor Leonel Fernández, pero se presentaron allá y fueron recibidos muy afablemente por el líder Leonel, y esto es algo que llamó poderosamente la atención, la exposición de Leonel Fernández muy pacífica en favor del PRM, pero la situación es que esto sigue cada vez más enfocando directamente que la única luz que tenemos al final del túnel, como la podemos observar,
es Leonel Fernández. Y esa es la realidad que vive el pueblo dominicano. Por eso yo soy de los que pienso, y así lo he analizado, de que el triunfo de Leonel Fernández y la fuerza del pueblo para este año 2028 es indetenible. Y según la trayectoria que lleva esta organización política, que podemos observar a simple vista, los principales líderes o figuras políticas de la República Dominicana se encuentran en la fuerza del pueblo, que en este caso es Leonel Fernández y Omar Fernández, padre e hijo, y es algo que llama poderosamente la atención, que las dos figuras más trascendentes en estos momentos de la política dominicana estén en la fuerza del pueblo. Y esa es la realidad. Entonces, con esta avalancha de dirigentes de otras organizaciones políticas pasando rápidamente a la fuerza del pueblo para no quedarse fuera de lo que sería este triunfo arrollador que tendrá la fuerza del pueblo en el año 2028, entonces lo están haciendo a tiempo, lo están haciendo antes de que el barco siga la trayectoria para no quedarse fuera, y esa es la realidad. Entonces la fuerza del pueblo y Leonel Fernández en estos momentos son la esperanza del pueblo dominicano, porque lamentablemente al presidente Luis Abinader y el PRM le ha quedado grande los destinos de la República Dominicana. Y algo que llama poderosamente la atención, que el presidente Luis Abinader, siendo supuestamente un economista de profesión, y que la economía se le haya ido al suelo. Y lo podemos ver que en estos 6 años de gobierno del PRM, la economía lo que sigue descreciendo y descreciendo. Y ellos hacen publicaciones tratando de engañar a la gente que para tal periodo la economía va a crecer tanto, pero cuando pasa el año usted ve que el crecimiento es pírrico y que viene de mal en peor años por año. Y eso es algo preocupante. La crisis que lleva la República Dominicana por la cantidad de préstamos que ha tomado el gobierno, el presidente Abinader y el PRM, más de 55,000 millones de dólares, pudiéramos decir, con lo que se pudiera hacer la República Dominicana 2 o 3 veces, y lamentablemente no se ve dónde han invertido todo este dinero, si se ha ido a los bolsillos de los funcionarios del PRM, porque lamentablemente en el pueblo no ha sido que se ha invertido. El último préstamo que aprobaron esta semana, que termina en el día de hoy, y ha sido un préstamo de unos 600 millones de dólares más para la construcción de supuestamente un acueducto en la zona del este. Algo preocupante cuando usted ve y puede calcular 600 millones de dólares, usted sabe la cantidad de millones de pesos que son esos, pero que lamentablemente los préstamos que coge el gobierno para hacer obra, nunca la obra la hacen, y eso es preocupante. Por eso usted puede ver que el gobierno todavía no ha podido concluir la ampliación de la autopista Duarte, que los 6 años que tiene el presidente Abinader y el PRM dirigiendo el país, lo tienen supuestamente ampliando la autopista Duarte y no terminan. Que la presa de Monte Grande, salió Danilo Medina en el 2020 y en su discurso de cierre le dijo al pueblo que dejaba el dinero de la presa de Monte Grande para que no hubiera excusa de que no había recursos, los recursos estaban ahí. Vaya, pasan 6 años y todavía no se termina la presa de Monte Grande. Eso sucede también con el famoso monorriel de Santiago. El presidente Luis Abinader ha iniciado la construcción del monorriel de Santiago, tiene 6 años y todavía no se termina. Y algo preocupante, también podemos ver la ampliación de la línea 2 del metro de Santo Domingo, del 9 a Los Alcarrizos, una trayectoria de apenas
7 kilómetros, y eso duró 6 años para concluirlo, y ha sido una conclusión que aparentemente tiene grandes problemas y grandes vicios de construcción. Y eso es algo preocupante. Entonces, no entiendo por qué tanto dinero y el gobierno no termina las obras. Toman el dinero y no se ven las obras. Vemos que el gobierno recibió por adelantado 785 millones de dólares del contrato de Aerodón, faltando más de 7 años, y el gobierno renovó nuevamente únicamente para tomar este dinero y comprar las elecciones de 2024, y todavía ninguna de las obras que fueron anunciadas que se iban a hacer con este dinero se han hecho. Algo preocupante, ahí está, por ejemplo, el puente que conectaba al Distrito Nacional con Santo Domingo Este, en donde se encuentra el puente flotante, también el puente que iba a conectar a Santo Domingo Este con el Distrito Nacional, pero al lado de lo que era directamente el puente Juan Bosch en el ensanche Usama. Esa obra ni siquiera ha comenzado. También podemos ver y mencionar el asfaltado de todo lo que era el municipio de Boca Chica. Ni siquiera eso se ha hecho, el asfaltado de Boca Chica. Y también vemos otro puente que se iba a hacer con ese dinero, que era el puente que conecta a Santo Domingo Norte con el Distrito Nacional, un puente paralelo al puente J. Peinado, que es decir, el puente de Villamella en la Máximo Gómez. Tampoco no se ha hecho nada, y algo preocupante. Lo único que avanzaron o que ya comenzó a trabajar fue lo que tiene que ver con la ampliación de la República de Colombia. Y es algo preocupante que con más de 785 millones de dólares y el gobierno lamentablemente no haya hecho nada con este dinero, porque aparentemente este dinero fue usado para comprar las elecciones del 2024. Y esa es la realidad que vive el pueblo dominicano. Entonces, a raíz de esta crisis económica y los altos precios, los productos de primera necesidad que vive la República Dominicana, el pueblo ha acudido y se ha vuelto totalmente un pueblo fanático de Leonel Fernández. Por eso usted puede ver que donde quiera que llega Leonel Fernández, el mar de gente que se aglutina en tan pocos minutos, usted no lo puede comparar con ninguna otra campaña en toda la historia de la República Dominicana. Porque a pesar de que todavía no estamos en campaña, faltan 2 años, el doctor Leonel Fernández ha ido aglutinando una cantidad de fuerza que es inmensa la cantidad de personas que se agrega momento tras momento a la fuerza del pueblo. Y usted lo puede ver que fines de semana, día de semana, no importa el día que sea, ni el horario, donde quiera que llegue Leonel Fernández, es abarrotado de personas. Porque el pueblo ya tiene ansiedad y sabe que el único que puede sacar a la República Dominicana del desastre, del desorden que el presidente Abinader y el PRM han llevado a este país es Leonel Fernández. El pueblo ya no va a inventar, el pueblo se va a lo seguro, el pueblo se va a quien tiene la experiencia y a quien maneja crisis. La crisis que hubo en el 2008 fue una crisis más profunda que la crisis que se está viviendo ahora en el ámbito internacional, donde pudimos ver que en el 2008, específicamente en el mes de julio, los precios del petróleo sobrepasaron los $147, y la República Dominicana, por el gobierno que tenía, por el estadista que tenía, de que sí sabe manejar crisis, y que así lo ha demostrado, la República Dominicana ni siquiera se dio cuenta que esta crisis que estaba azotando al mundo, donde las principales empresas de Estados Unidos quebraron,
y la gran mayoría de ellas fueron vendidas a China, y así lo pudimos ver con una gran cantidad de fabricaciones de empresas de automotrices que pasaron directamente a los chinos por la crisis internacional que hubo en el 2008. Pero la República Dominicana manejó eso y fue muy buen manejo que tuvo el gobierno, y eso el pueblo no lo sintió. Entonces, el pueblo, cuando se ve atacado, cuando se ve presionado, va directamente a lo seguro. La crisis que vive la República Dominicana, que es una crisis que yo creo que únicamente se puede comparar con el desastre económico del presidente Hipólito Mejía, es algo preocupante, y yo entiendo que estas elecciones que se celebrarán en el 2028, la fuerza del pueblo va a sacar la votación más alta en toda la historia de la República Dominicana. Creo que va a sobrepasar la votación del presidente Danilo Medina, que obtuvo casi un 63%, y yo creo que la fuerza del pueblo, la trayectoria que lleva Leonel Fernández y esta organización política, va a sobrepasar estas votaciones. Y es algo que llama poderosamente la atención, porque lo que sucede es que la desesperación que tiene el pueblo por este grupo de improvisadores, este grupo de inexpertos, incapaces, que dirige la República Dominicana, ha llevado al pueblo a una desesperación. El pueblo está desesperado, el pueblo no aguanta más. Aquí no hay un renglón de la economía nacional que se pueda decir que está bien. Es preocupante la situación que vive la República Dominicana, y todo esto a raíz de las improvisaciones, del desorden, de la dejadez y la incapacidad que tiene el gobierno, el presidente Abinader y el PRM para resolver los problemas del país. Aquí pasó una tormenta en esta semana y vemos la cantidad de ciudadanos pidiendo ayuda al gobierno, pidiendo auxilio, el gobierno que vaya a darle una mano amiga, pero todo esto queda en el aire, todo esto es publicación, prensa y propaganda de una cantidad de bocinas pagan por el gobierno para hacer entender a los tontos y a los estúpidos que el gobierno está trabajando. No, usted verá que terminarán las aguas y continuarán todas estas personas que han sido afectadas por la lluvia en el mismo problema, porque es un gobierno que no tiene deseo de resolver los problemas del país. Y esto es preocupante, muy preocupante, y esto hace que cada vez más siga creciendo la fuerza del pueblo y Leonel Fernández proyectándose como el próximo presidente de la República para el año 2028, donde el PRM tiene que estar recogiendo su maleta, porque aparentemente faltando 2 años para las elecciones, y todos los números dicen que los candidatos del PRM todos son alitas cortas ante el fenómeno que está sucediendo en la fuerza del pueblo, que es Leonel Fernández y Omar Fernández. Y esa es la realidad. Así es que el pueblo dijo ya que la fuerza del pueblo es la que va. Con Omar o con Leonel llegaremos al poder. Y esa es la realidad, porque es que ya el pueblo se desesperó, y el pueblo es quien decide, el pueblo es quien quita y pone, y el pueblo ha dicho que el presidente Abinader y el PRM en el 2028 es para afuera que van. Seguimos en su programa El País en Blanco, El País en Blanco al servicio del pueblo. Vamos a darle un saludo especial a nuestro querido amigo y hermano, compartiendo con nosotros, Reinaldo Reynoso, que hace contactos con nosotros y nos escribe y nos dice: mi hermano y colega, El País en Blanco, activo con su programa, bendiciones. Muchas gracias al doctor Reinaldo Reynoso, ese eminente jurista,
abogados de los tribunales de la República Dominicana, siempre activos con su programa El País en Blanco. Así es, que saludo muy especial para usted y cada uno de los suyos, siempre acompañándonos y apoyando esta plataforma de su programa El País en Blanco. Eminentes juristas, abogados de los tribunales de la República Dominicana. También saludo especial para Lico Vicente, Raquel Belén, Amaury Galvez, Manolo Arias, que hacen contactos con nosotros, el doctor Oscar Alcántara, esa eminencia, abogados de los tribunales de la República Dominicana. Gracias por estar compartiendo con nosotros su programa El País en Blanco. Recuerden que todos sus comentarios y todas sus opiniones son muy importantes para nosotros aquí en su plataforma de El País en Blanco, para que usted opine también sobre los temas que tratamos y cualquier otra parte que usted tenga que enviarnos, también nosotros la vemos y es importante para nosotros, porque sin su presencia y su participación es imposible que El País en Blanco salga al aire. Así es que gracias por apoyarnos siempre. Pues bien, entonces otro tema que no puedo dejar de analizar, porque es un tema que me ha conmovido bastante y me ha llamado poderosamente la atención, y fue el asesinato de David Carlos Abreu Quesada, que fue asesinado por una turba de motoristas o antisociales en Santiago. Y eso a mí me ha llamado poderosamente la atención. En el día de hoy hemos visto que se ha pronunciado la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso. También vimos que se pronunció la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, y una cantidad de personas o figuras se han pronunciado en contra de este asesinato, que a mí me ha llamado poderosamente la atención y me preocupa. Voy a leer la información que ha dado la representante legal o la primera jefa del Ministerio Público, en este caso Jenny Berenice Reynoso. Voy al cuerpo de la noticia. La Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, informó hoy que el Ministerio Público presentará cargos preliminares por asesinato en contra de los responsables de la muerte del conductor David Carlos Abreu Quesada, de 40 años, quien fue atacado el viernes por un grupo de motoristas tras una colisión de tránsito en la provincia Santiago. A través de un mensaje publicado en la red social X, la magistrada calificó el hecho como un asesinato cometido por un grupo asesino que actuó luego de una colisión vehicular en la que no se registró personas heridas, de acuerdo con las investigaciones preliminares. Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que ha hecho la Procuradora General Jenny Berenice Reynoso, por la situación de que a este tipo de accionar hay que prestarle atención y hay que aplicar la ley como debe ser, como la ley lo establece. Porque no es posible que por una pequeña colisión o algún roce, que fue lo que sucedió, porque no se ha podido demostrar que hay personas heridas, como ha dicho Jenny Berenice, entonces le cayera una turba de antisociales a este conductor de un camión recolector de desechos sólidos
y lo mataran como sucedió. Esto es algo preocupante. Aquí entra esa calificación que ha dado la procuradora provisional o preliminar, que ha dicho que ha sido un asesinato. Esa es una calificación directamente que se ajusta al hecho. Y es la calificación que debe llevar. No debe llevar otra calificación que no sea la del asesinato, porque aquí hubo una persecución y en la cantidad de kilómetros que recorrió este conductor huyendo, pudieron los asesinos a pensar de no matar a este hombre. Entonces, a eso no se le puede dejar impune. A eso hay que aplicar todo el peso de la ley, porque esto es algo grave y que lo vemos que está sucediendo a diario, que grupos de turba, de motoristas o antisociales están atacando a conductores, y esto no se debe permitir, porque si hay un accidente, si hay una colisión, para eso están los medios, los seguros y los medios de conversaciones, que no hay que llegar hasta ahí. Entonces aquí hay que dar un ejemplo y se deben dar los ejemplos con este tipo de acciones para que otros no lo vuelvan a hacer. Y esa es la realidad. Eso es penoso, ver los videos que están en todas las redes sociales, donde se ve este conductor huyendo para que la turba no lo mate, huyendo en un camión, pudiendo provocar más accidentes o pudiendo provocar muertes porque una turba lo está persiguiendo. Y esto es algo preocupante y creo que las autoridades deben de prestar mucha atención. Ahí hay un video donde se muestra él pidiéndole auxilio a un policía y aparentemente ese auxilio no fue recibido. Hay en una parte donde se ve un video que hay un policía que hace un disparo. Creo que esta es una persona que se debe investigar, porque no se debió dejar que este grupo de delincuentes y asesinos mataran a este hombre. Un hombre que estaba laborando, que estaba trabajando, que estaba recogiendo la basura de Santiago, y suceder este tipo de accionar por algo tan sencillo como un roce de una colisión, como lo ha expresado la magistrada Berenice, que en su investigación ni siquiera hay personas heridas. Entonces, ¿por qué había que matar a este hombre? Un asunto de vándalo, un asunto como si estuviéramos en Haití, que es donde sucede este tipo de accionar. Entonces esto es preocupante, hay que prestarle mucha atención, y a este grupo de delincuentes se le debe aplicar todo el peso de la ley, que en este caso esta calificación que conlleva esto de asesinato le corresponderían a este grupo de vándalos, a este grupo de asesinos, 30 años a cada uno, porque ahí están las pruebas, ahí están los videos que son más que suficientes. Lo persiguieron, le dieron persecución muy ampliamente hasta llegar al lugar donde él corrió y entró dentro del Palacio de Justicia de Santiago, tratando de salvaguardar su vida, y nadie lo protegió. Nadie lo protegió, ni siquiera los policías que estaban ahí. Entonces a esto hay que prestarles mucha atención y aplicar la ley duro como la ley lo establece, para que los demás vean que con esto no se puede relajar, porque no podemos poner la sociedad en peligro. Y esa es la realidad. Fue atacado este pobre infeliz, un recolector de basura de Santiago. Y ahí es lastimoso ver a la familia, ver los hijos pidiendo que se haga justicia por este accionar de este grupo de delincuentes, porque no son otra cosa que delincuentes y asesinos que asesinaron a este pobre infeliz, que lo único que hacía, como dice uno de los hijos en un video publicado por el Listín Diario, que estaba tratando de buscar la comida para su familia, y así
lo puede catalogar todo el que ve el video, porque no es cualquiera que se emplea únicamente a conducir un camión recolector de basura, donde sabemos que los salarios que pagan los ayuntamientos y las empresas que se dedican a esto son salarios de miseria, y que pasan la mil y una, pasan hambre, pasan sed, de todo, recogiendo basura en la calle. Y esto es algo que yo creo que se debe valorar, y entonces este tipo de accionar se debe aplicar todo el peso de la ley, porque es algo que llama poderosamente la atención, y ver cómo lo asesinan así fríamente a un pobre infeliz que está indefenso, que lo que anda es huyendo y pidiendo auxilio a la policía para que no lo mataran este grupo de asesinos. Y aún así fue asesinado este hombre, el señor David Carlos Abreu Quesada. Algo que es lastimoso, algo que la sociedad no puede permitir que sigan sucediendo este tipo de vandalismo, especialmente con una cantidad de motoristas que siempre andan en la calle, la mayoría de ellos endrogados, porque para nadie es un secreto que la mayoría de los motoristas consumen bastantes drogas, que salen a trabajar, pero lo primero que hacen, en su gran mayoría, no son todos, porque hay motoristas que son muy serios y muy trabajadores, pero en su gran mayoría lo primero que hacen, el primer dinero que consiguen es pasar por el punto y comprarlo de drogas. Y eso lo vemos a diario. Por eso usted ve una cantidad de motoristas que andan calibrando, que andan a alta velocidad, sin importarle la vida de ellos ni la vida de los demás, pero es por eso, porque en su gran mayoría andan endrogados. Y esa es la situación. A eso hay que prestarle mucha atención, y creo que es un sector, el sector motorista, hay muchos que son serios, que son responsables, que trabajan y que salen a buscar el bienestar de su familia, pero en su gran mayoría son un grupo de delincuentes. Y esa es la realidad. Esa es la realidad, y lo podemos ver ahí con este grupo de asesinos que asesinó a este infeliz. Entonces, a esto hay que prestarles mucha atención. Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que ha hecho Jenny Berenice, y creo que se debe investigar correctamente y aplicarle todo el peso de la ley correspondiente para que no se siga sucediendo este tipo de accionar en contra de la sociedad y la República Dominicana por antisociales, que lo único que hacen es destruir a familias de bien, destruir a la sociedad por algo que ni siquiera vale la pena. Y esto es preocupante. Recuerden que el país en blanco, esto en vivo, el país en blanco en vivo al servicio del pueblo. Otro tema que no podemos dejar de analizar, y ha sido este tema de la guerra de Estados Unidos con Irán, y que para el día de mañana aparentemente Estados Unidos ha propuesto o ha llevado propuestas de acuerdo para los iraníes, pero no creo que estos acuerdos se puedan concretar, porque al mismo tiempo el presidente Donald Trump, la noche de este domingo, ha estado amenazando a Irán. Entonces, Donald Trump pidió un alto al fuego, pero lo ha violentado porque atacaron a un buque iraní, y Estados Unidos secuestró este buque, un barco comercial de Irán, y lo han secuestrado, y ha dicho el mismo Donald Trump que era un barco comercial de unos 900 metros, es decir, que muy grande, que era del tamaño de un portaavión, dice Donald Trump. Y entonces esto
ha llevado consigo a que vuelven y se pone complicada la cosa con Irán, porque Irán salió a su defensa y comenzó a bombardear barcos norteamericanos con drones, y eso ha traído consigo una situación más complicada. Y la noche de este domingo ya Irán habló y ha hablado el presidente Donald Trump, pero hay que ver porque Donald Trump está amenazando a Irán y los iraníes no cogen amenaza de Donald Trump, ni mucho menos le tienen miedo. Entonces esa es la situación. Vamos rápidamente al cuerpo de la noticia de lo que ha publicado Estados Unidos a través de su presidente Donald Trump y lo que ha publicado en este caso Irán a través de su canal de en Teherán. Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a lo que ha dicho el presidente Donald Trump esta noche. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo con destruir todas y cada una de las centrales eléctricas y todos y cada uno de los puentes de Irán. Si ese país no acepta el acuerdo que ofrece Estados Unidos y que aseguró es muy justo y razonable. Trump, que anunció en su red social Truth que sus representantes se dirigen a Pakistán para negociar mañana lunes con Irán, insistió en que el acuerdo es muy justo y de no ser aceptado se acabará lo de ser el chico majón. Dice Donald Trump que si los iraníes no aceptan el acuerdo que llevan sus representantes que van de camino hacia Pakistán, se acabará lo que es el chico majón. Pero además de eso, Irán no le importa nada de eso, porque esta amenaza que ha hecho Donald Trump, a Irán no le importa eso, porque Irán está preparado para lo que Estados Unidos y Donald Trump quieran. Entonces me voy y leo a través de la agencia EFE lo que han dicho los iraníes esta noche. El ejército de Irán denunció que el ataque de Estados Unidos contra un buque iraní cerca del estrecho de Hormuz supone una violación del alto el fuego entre Teherán y Washington, y dijo haber respondido con ataques de drones contra barcos estadounidenses. El portavoz del cuartel general de Hattan al-Ambiyah emitió un comunicado la madrugada de este lunes para explicar que Estados Unidos atacó un barco comercial de Irán en las aguas del mar de Omán, violando el alto el fuego, cometiendo un acto de piratería marina. Estados Unidos, que atacó a este barco iraní, un barco comercial, pero los iraníes atacaron varios barcos más estadounidenses con drones, y así lo ha reportado el portavoz del cuartel general de Hattan al-Ambiyah. Entonces, esta situación de que se está dando entre Estados Unidos e Irán es una situación que va para largo, porque al mismo tiempo de que Trump quiere acuerdo, pero está amenazando directamente a Irán, y los iraníes no tienen miedo, y esa es la situación y así lo han demostrado. Este barco iraní que Donald Trump mencionó y que hizo referencia y que Estados Unidos lo atacó, era un barco que venía directamente de China y iba hacia Irán, y fue atacado, como lo han dicho los iraníes, así lo ha confirmado Donald Trump, cerca del estrecho de Hormuz, en el mar de Omán. Entonces, esta es una situación donde
Estados Unidos quiere acuerdo y alto el fuego, pero está violentando directamente la disposición y los acuerdos. Entonces Donald Trump ha dicho en la noche de este domingo que si los iraníes no aceptan el acuerdo que llevan sus representantes, entonces él destruirá todas las que son las centrales eléctricas y todos los puentes en Irán, pero Irán no está totalmente convencido de que van a hacer acuerdos. Y si Trump sigue amenazando a Irán, las cosas se van a seguir complicando. Porque yo he dicho desde el inicio que Trump no le va a ganar la guerra a Irán. Los iraníes es un país que desde su inicio han estado en guerra. Son los persas y han estado en guerra desde su inicio. Y para ellos la guerra es lo mismo. Y para ellos estar vivo y estar muerto es lo mismo. Entonces no es verdad que Donald Trump le va a ganar esta guerra a Irán. Donald Trump dijo que tenía el estrecho cerrado, el estrecho de Hormuz, siendo desmentido por Irán porque Estados Unidos nunca ha tenido el control del estrecho de Hormuz. Este control quien lo ha tenido es Irán. Y así pudimos ver que esta semana Irán permitió que pasaran una cantidad de barcos, pero cada barco de lo que pasaba tenía que cantearse y pagarles lo que Irán pidiera, que era normalmente $2 millones por cada barco. Pero este dinero era directamente en yuan, no en moneda norteamericana, sino en moneda china. Entonces esto hizo que Donald Trump se pusiera más bravo, pero la situación es que Irán sigue con el control del estrecho de Hormuz. Y esa es la realidad. Entonces, toda esta amenaza que Trump le ha estado haciendo a Irán y que le ha estado metiendo miedo, a Irán no le importa nada de esto. Porque este acuerdo que se debe hacer entre Teherán y Washington, los iraníes le da lo mismo. Y esa es la realidad y siempre van a mantener el control del estrecho de Hormuz porque Estados Unidos ha destruido a Irán y para la reconstrucción de este país se necesita una cantidad enorme de dinero, dicen los expertos más de $200 millones y entonces esta es una situación que Irán no va a ceder del estrecho de Hormuz porque de aquí es que pueden cobrar el dinero para poder reconstruir su país que ha sido devastado. Y esa es la realidad. Entonces, Estados Unidos va a estar recibiendo más ataques porque los iraníes no es verdad que van a hacer acuerdos con Donald Trump amenazándolo de esta forma. Ahí pudimos ver en esta semana donde los iraníes le destruyeron un dron a Estados Unidos que le costó más de $240 millones y los iraníes lo destruyeron fácilmente. Y esa fue la realidad y ahí pudimos ver que lo destruyeron fácilmente y además de eso han tomado control de muchas cosas. Y esa es la realidad que muchas veces no se informa de este lado del mundo, pero que si usted ve la noticia de aquel lado del Medio Oriente, usted se da cuenta cuál es la realidad de lo que está sucediendo. Y eso es algo que ha puesto en preocupación a Estados Unidos porque aparentemente los iraníes ahora están usando tecnología china. Entonces parece que hay una combinación con la tecnología y esto ha puesto directamente en duda a Estados Unidos porque no ha sucedido lo que Donald Trump esperaba. Entonces esto de que Donald Trump dijo que si no aceptan el acuerdo se terminó ahí directamente de ser el chico majón. Esto no va a suceder porque es que Estados Unidos está amenazando directamente a Irán y los iraníes. Nada de esto le importa y van a mantener su control. Y Donald Trump no va a poder controlar el estrecho de Hormuz.
porque es que para tomar control del estrecho de Hormuz, Donald Trump tendría que tener directamente la posesión terrestre y tendría que enviar yo no sé cuántos miles de marines para poder tomar posesión del estrecho de Hormuz, que los iraníes no se lo van a permitir. Y esa es la realidad, los iraníes no se lo van a permitir a Donald Trump y la cosa seguirá más complicada. Perdón. Pues bien, entonces la cosa será más complicada porque no es verdad que Donald Trump va a tomar el control del estrecho de Hormuz mientras hayan iraníes que estén vivos, porque a ellos nada de esto le importa y no le importa morir, y Estados Unidos no tiene la capacidad para tomar posesión directamente del estrecho de Hormuz, porque los iraníes no son los venezolanos. Esta es otra cultura, otro tipo de personas que sí están preparados para la guerra y que nada de esto le importa. Entonces, ahí habría que ver cómo Estados Unidos va a manejar esto, porque ese posible acuerdo para el día de mañana o el día de hoy, porque ya en Medio Oriente amaneció, por eso pudimos ver que el portavoz del cuartel general anunció que decía la madrugada de este lunes. Es decir, ya está una noticia que tiene varias horas que salió y era de madrugada ya, decir que ya en el día. Mientras Donald Trump de este lado del mundo estaba anunciando que el día de mañana lunes. Y esa es la situación. Entonces, hay que esperar. Vamos a ver qué va a suceder en el día de mañana lunes en Pakistán, porque la situación se ha tornado más difícil por el ataque de Donald Trump a este barco comercial iraní que venía directamente desde China, y al ser atacado por Estados Unidos en agua del mar de Omán, la cosa se ha complicado más porque los iraníes no se quedan dados de nadie, y por eso entonces comenzaron a usar drones y comenzaron a atacar barcos de Estados Unidos, y esa es la realidad. Entonces así lo ha confirmado el portavoz de Irán, y así también lo ha confirmado Donald Trump, y es una situación que aparentemente no tiene posibilidad de terminar por ahora. Así es que vamos a esperar cuál es la situación que se va a desenvolver o se va a llegar a un acuerdo en el día de mañana, porque lamentablemente Estados Unidos no tiene control del estrecho de Hormuz, y estas negociaciones o estos acuerdos con esta amenaza de Donald Trump será muy cuesta arriba para que los iraníes lleguen a estos acuerdos, aunque sean justos y razonables, como lo ha dicho Donald Trump, pero para los iraníes esta no es la realidad, y seguirán manteniendo el control del estrecho de Hormuz y canteándose a todos los barcos que pasen por ahí, porque el que no le paga a los iraníes lamentablemente es un barco que no pasará por el estrecho de Hormuz mientras quede un iraní vivo en esta región. Entonces, el país en blanco al servicio del pueblo. Esperemos a ver qué sucede en el día de mañana, lunes, de esta reunión con Teherán y Washington en Pakistán.